Estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Barra. Él es ex procurador general del Tesoro de la Nación hasta hace un par de meses apenas. Barra, ¿cómo le va? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria lo saludamos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Barra. Un gusto. Bueno, entendemos nosotros que después de su salida del gobierno habló en muy pocas oportunidades, prácticamente nada, Así pero es, nada. nos parecía importante y agradecemos que nos dispense un ratito de su tiempo para escuchar su opinión respecto de lo que ha sucedido en las últimas horas en la Corte Suprema, donde todavía hay una persona a la que se le ha tomado juramento, pero que ya no tiene acuerdo del Congreso. ¿Cómo ve esta situación, Barra? Formalmente, que es el caso del doctor García Mansilla, ¿no? Formalmente él está designado en comisión, según lo que autoriza el artículo 75, el 92 inciso 19 de la Constitución Nacional, hasta el 30 de noviembre de este año. Uh-huh. Porque el presidente, estando en receso en Senado, que fue lo que ocurrió en su momento, puede llenar los cargos que requieran el acuerdo del Senado, lo puede hacer hasta la próxima legislatura. Y la próxima legislatura, cuando fue designado, considerando cuando fue designado García Mansilla, vence el 30 de noviembre de este año. Esto es lo formal. Después hay todo cuestiones políticas, personales, etcétera, que dependen de cada uno, pero el doctor García Mansilla se incorpora a la Corte, juró, y es un juez con plenos títulos para actuar en la Corte. Uh-huh. Hasta, insisto, hasta el 30 de noviembre. Ahora, asumamos que le asiste la razón. Usted plantea que en términos formales le tiene las facultades íntegras como miembro de la Corte Suprema, al menos hasta noviembre, si es que así lo desea. Las decisiones que adopte y las firmas que estampe Manuel García Mansilla en esa situación, ¿usted cree que van a tener la misma validez que la de los otros tres miembros de la Corte Suprema o pueden ser, entre comillas, fácilmente atacables por las personas perjudicadas? Puede haber alguien que lo ataque, pero que por supuesto tiene la misma validez, no cabe duda. Insisto, él es juez de la Corte hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Uh-huh. No tiene ninguna disminución por el hecho de ingreso a la Corte sin acuerdo del Senado, que está previsto en la Constitución de una manera excepcional, pero está previsto en la Constitución. Uh-huh. Barra, sí. No, le queremos recordar también a la audiencia que Rodolfo Barra fue ministro de la Corte Suprema de Justicia también. Y en esa condición me gustaría preguntarle, ¿usted qué le recomendaría a García Mansilla en este trance? Eso es muy difícil, mire, es una cuestión personal. Yo no me atrevo a hacer ninguna recomendación ni sugerencia. Él es un excelente jurista y obviamente también tiene una gran experiencia profesional y bueno, sabe lo que tiene que hacer. Él no necesita que por lo menos que yo le dé ningún consejo. Sí, ahora, también en la terminología jurídica está siempre muy presente la idea de las excusaciones o las recusaciones que pueden plantear las partes sobre la intervención de uno u otro juez. En este caso, ¿cómo cree que pueden llegar a incidir ese escenario con una persona que solamente detenta un cargo en comisión por disposición del presidente de la Nación y a la que el grueso de la clase política expresada en los distintos bloques del Congreso, del Senado de la Nación, le han negado su validación como cortesano? No, eso no incide sobre la validez de sus sentencias ni del voto que haga García Mansilla en la sentencia. Las excusaciones y recusaciones son casi todas están previstas por tener el juez algún motivo para no ser imparcial en el caso. Ajá. Esto no es la situación. Todos los jueces son designados por un presidente, hay un presidente que manda el pliego al Senado, el Senado lo aprueba, el presidente dicta el decreto de designación, es un proceso que se llama el acto complejo federal de designación de un juez, y uno no puede decir que el juez va a dejar de ser imparcial si tiene que resolver un caso
donde todavía están en funciones el presidente que lo designó y el grupo de senadores que aprobaron su pliego. Bueno, pues si no, el sistema no funcionaría. Tenemos que aceptar que una vez que el juez es designado, se olvida de quién fue el que le propuso el pliego y de quiénes fueron los senadores que lo aprobaron. Así que yo no veo ahí ningún inconveniente, no hay que causar ni de recusación ni de excusación, salvo, insisto, en un caso que pues tenga una vinculación, un interés especial, particular en un caso, o sea, allí está un pariente cercano de él, un amigo, ese tipo de cosas. Estamos hablando con Rodolfo Barra. Por lo demás, sí. Insisto, además acá hay que tener en cuenta la calidad de las personas, y creo que García Mansilla es una persona que ha demostrado suficientemente, no en el público, porque nunca actuó mucho en el público, pero sí en el orden profesional, en los que estamos en el ambiente académico y profesional, calidades humanas excelentes. Bueno, dos tercios del Senado disiente con esta idea que usted nos plantea. Sí, yo no sé si disiente con esta idea o dice yo no estoy de acuerdo que sea juez de la Corte, que son dos cosas distintas, ¿no? Yo le estoy diciendo quién es él. Bueno, fue decano de la Universidad Austral, de la Facultad de Derecho, hasta hace unos meses atrás. Es miembro de un estudio jurídico muy importante, es reconocido mucho en el ámbito especialmente de su especialidad, que es el tema energético, muy importante ahora en la Argentina. De manera que no hay ahí, digamos, tachas personales. Por supuesto que ya la designación, la elección por el presidente y la conformidad del Senado son decisiones políticas, estrictamente políticas. Perdón que está molestando otro teléfono. Sí, no se haga problema. Ahora me alejo. Le agradezco por eso. Estamos hablando con Rodolfo Barra, ex procurador del Tesoro. Antes de hablar en abstracto... Son decisiones políticas, es decir, puede ser el mayor jurista de la historia, puede ser el segundo del Sarsfield. Sí. Y el Senado rechazarle el pliego. ¿Por qué? Porque no lo quieren, porque por razones ideológicas. Fíjese en Estados Unidos, donde el debate del aborto ha llegado tantas veces a la Corte, hubo cantidad, por lo menos yo recuerdo 2 o 3 casos de grandes juristas que venían del lado republicano, presentados en los pliegos al Senado por presidentes republicanos, pero Senado con mayoría demócrata que le rechazaron el pliego. Barra, ¿usted cree que García Mansilla podría o debería intervenir y no excusarse concretamente, para no ir en abstracto, en la causa vialidad que involucra a Cristina Fernández de Kirchner? Que yo sepa, no tiene nada que ver con esa causa ni con Cristina Kirchner. ¿Por qué se va a excusar? Barra, ¿qué tal? Franco Mesraji lo saluda. Lo recusó, muy bien, Cristina Fernández de Kirchner lo recusó en el marco de esa causa porque está designado en comisión por decreto por el presidente Milei, y Milei dijo que que Cristina iba a ir presa. Entonces hizo esa asociación y está pidiendo la recusación porque considera que no es un juez imparcial ni independiente. No, si eso procediese, el 80% de los jueces tendrían que ser recusados, porque todos son propuestos por el presidente. Bueno, los jueces inferiores tienen que pasar el proceso de concurso por el Consejo de la Magistratura, ¿no? Pero en definitiva todos son propuestos por el presidente al Senado, y el Senado los aprueba, y por lo tanto siempre están con un vínculo con un determinado presidente, con un determinado grupo de senadores, con una determinada posición partidaria, porque son aprobados por los senadores de un determinado partido, por determinadas posturas ideológicas. Y si fuésemos así, ningún juez puede fallar en ningún caso, porque todos los jueces están en el mundo, y al estar en el mundo tienen convicciones religiosas, morales, políticas, tienen un mayor o menor trato con el presidente. Es lógico que el presidente se entreviste, por ejemplo, ¿no? No sé si lo ha hecho con García Mansilla o no, pero digo que se entreviste con quién va él a proponerle, que lo entreviste primero el ministro de Justicia, y el presidente con quién lo va a proponer al Senado, porque la designación del juez es una cosa muy, muy seria. Usted está nombrando a alguien que, si tiene
45 años, 50, va a estar hasta los 75, o sea, 25 años más en el cargo. Y a quien solo se lo puede remover por juicio político, que se supone tiene que tener una causa muy grave, muy grave. Entonces, es muy serio. Y yo recuerdo cuando vino acá vinieron 2 jueces de la Corte, cuando yo estaba en la Corte, de la Corte de Estados Unidos, de visita, ¿no? Invitados por la Corte nuestra. Y uno de ellos, que era el juez Kennedy, la otra que vino era la juez O'Connor, creo que los dos fallecieron, ¿sabes? El juez Kennedy dijo, todos tenemos un patrocinador. Todos los jueces federales, dice, tenemos un patrocinador. Él utilizó la palabra inglesa patron, un patrocinador. Pero lo importante es que el juez, cuando ya está designado, se olvida de quién fue el patrocinador. Y el patrocinador también se tiene que olvidar que él impulsó a alguien a ser juez federal o juez de la Corte, la misma situación. Barra, sí. ¿Qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. Le quería preguntar, porque ayer, habló José Mayans, el jefe del bloque de Unión por la Patria, antes de la votación, y entre otras cosas, él dijo que si se permitía esto, y García Mansilla seguía siendo juez, habilitaba que cualquier presidente dicte por decreto todos los años, por ejemplo, 2 jueces de la Corte, y dure todo el año hasta un 30 de noviembre, el año que viene vuelve a citar otro, y así infinitamente. Y, bueno, la Constitución no prevé esa situación, prevé la posibilidad de que el presidente, con receso del Senado, haga lo que la designación está por decreto o en comisión hasta que finalice la siguiente legislatura. Yo creo que si el presidente hace ese jueguito que jurídicamente uno la calificaría de abuso del derecho, en una especie de abuso del derecho, merece el juicio político contra el presidente, porque evidentemente se está abusando de una competencia constitucional, que creo que hay mal desempeño, que es una causal, mal desempeño, con estas palabras lo pone en la Constitución, una causal del juicio político. Entonces, ¿usted cree que esto se puede utilizar una sola vez? Esto se puede utilizar una sola vez, porque vencida la legislatura, si el presidente quiere que esta persona siga en el cargo, tiene que enviar el pliego al Senado, o no vencida la legislatura, durante el tiempo envía el pliego al Senado, y si el Senado lo acepta, bueno, ya viene una segunda designación, entre comillas, segunda designación, pues. Y si el Senado lo rechaza, bueno, quedará hasta que se cumpla el año de su mandato, de ese mandato en comisión. Barra, estamos sin tiempo, nos encantaría charlar de un montón de temas más, pero le pido una última reflexión lo más breve posible. Sí. Le cambio, por supuesto, de tema, porque aprovechando que ha vuelto a charlar y lo hace con nosotros, hace poquito más de 2 meses se dio su salida, por lo menos la percibimos nosotros del gobierno de manera traumática, con algunas acusaciones veladas de parte, sobre todo del ala que responde a Santiago Caputo dentro del Ejecutivo. Me gustaría ver cuál es su mirada respecto de su propia salida y si ha podido restablecer el diálogo con Javier Milei o con su equipo. Mire, el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación es una designación que es por decreto discrecional del presidente y la remoción también lo es. A mí me pidieron la renuncia, no se han necesitado darme ninguna razón, como no se necesita ninguna razón, y seguramente porque querrían ya tener una nueva orientación, una nueva política con respecto a la tarea de la Procuración del Tesoro. No tuve yo un diálogo sobre eso con el presidente ni con nadie, simplemente ocurrió. ¿Y en la previa usted había tenido algún señalamiento o algún cruce o alguna charla con Santiago Caputo puntualmente? No, para nada. Para nada. Mi trato era con el ministro de Justicia, que es un colega profesional excelente, y nada más. Le agradecemos mucho, Barra, ha sido muy gentil por charlar con nosotros estos minutos. Gracias, buenas tardes.